Gracia y paz, amados hermanos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Muy buenas noches. Para mí, como siempre, es un honor y un privilegio poderles saludar en la noche de miércoles, en estos estudios que estamos teniendo entre semana con la palabra de Dios. En esta ocasión, por supuesto, estamos estudiando la serie de Romanos, la carta escrita por el apóstol Pablo a los creyentes en Roma, aquellos hombres y mujeres que estaban llegando a los pies de Cristo en medio de tal oposición y persecución por el Imperio Romano y sobre todo en la capital del imperio. Así que es sumamente importante lo que Dios nos habla a través de su siervo en esta carta, en esta epístola, donde nosotros aprendemos principios muy valiosos para la vida cristiana. Históricamente, muchos teólogos han considerado a Romanos, esta carta, como una Biblia dentro de la Biblia, precisamente porque inicia con la condición del hombre, con su caída, con la depravación del hombre, el juicio de Dios y después la revelación de la gracia y la consumación, por supuesto, del propósito redentor de Dios sobre su pueblo. Y en esta noche, mis amados hermanos, vamos a continuar con el estudio del capítulo 2, a partir del versículo 17 al 29, si el favor de Dios nos lo permite. Y como siempre, quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que nos siguen a través de estas redes sociales, por supuesto a la iglesia local, mis amados hermanos de Comunidad Cristiana Sendas Antiguas, también Comunidad Cristiana Sendas Antiguas en Pachuca y también en la Sierra en San Nicolás, Tenango de Doria. A Dios damos la gloria, mis amados hermanos, porque nos permite tener este tiempo de comunión en este culto familiar, que así lo hemos denominado, entre semana. Y bien, sin más preámbulo, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y por su palabra. Oremos, amados hermanos. Precioso Padre, estamos agradecidos contigo una vez más, porque nos permites tener este tiempo, esta coinonía, esta comunión los unos con los otros, aún a través de estos medios digitales. Mi Señor, yo ruego que en esta noche tu nombre sea exaltado. Queremos conocerte más, Jesús, queremos conocer más de tu palabra. Queremos conocer más de tus propósitos que has revelado en tus escrituras, en tu revelación, para nuestro crecimiento y para nuestra fe. Señor, ayúdanos a ser diligentes, estudiantes de tu palabra. Ayúdanos a buscar en ella las riquezas de tu gracia, Señor, porque a ti te ha placido revelarte a través de tu propia palabra. Y nuestra gloria es escudriñar las Escrituras para conocer más el corazón y la mente de nuestro dulce y precioso Salvador. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que están reunidos esta noche, Padre, para estudiar tu palabra. Y agradezco también, Señor, por mi propia vida, la de mi esposa y cada uno de mis hermanos, Señor. Agradecidos porque sabemos que es por tu gracia que estamos de pie y podemos seguir adelante en esta vida hasta el momento que tú nos llames a tu presencia. A ti la gloria y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A Dios sea la gloria. Bien, hermanos, les invito a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 2. Como lo dije en un principio, en la introducción, vamos a estudiar los versículos 17 al 29. Y el título de la enseñanza de esta noche es Los judíos y la ley, que viene a ser el complemento de lo que estuvimos estudiando la semana pasada en la primera parte del capítulo 2. La primera parte del capítulo 2 nos hablaba del juicio de Dios, el juicio real, el juicio que es según verdad, un juicio que se juzga según su voluntad y no según la nuestra, un juicio que se juzga según sus propósitos, según su camino y no según lo nuestro. La palabra de Dios, por lo tanto, a nosotros nos da entendimiento de cuál es la buena voluntad de Dios, la cual nos enseña la Escritura, que es agradable y es perfecta. Dios demanda que cada uno de nosotros obedezcamos su palabra, caminemos con nuestros ojos y con nuestro corazón en lo espiritual, puestos en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Bien, entonces, entendiendo en el contexto del capítulo 2, donde Dios nos revela o nos habla acerca de emitir un juicio justo a la luz de la voluntad de Dios y no a la luz de nuestra propia voluntad, ahora en esta segunda parte va a abordar el tema de la hipocresía, mis amados hermanos. La hipocresía sabemos que es una
característica del ser humano que busca vivir por apariencias o que rehúsa tener la perspectiva en otras personas que no quisiera tener. Por eso actúa, miente y se mueve y manifiesta de tal manera que se pueda tener la mejor opinión de ellos, aunque probablemente no sean como los demás piensan de él. Es por eso, mis hermanos, que la hipocresía es algo que debe ser erradicada en nuestra vida cristiana. La hipocresía debe de ser totalmente movida de nuestra mente y de nuestro corazón. Debemos ser honestos, hermanos y hermanas que se conducen con honestidad, de la misma manera como habló nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó testimonio, Él nos dejó ejemplo, hermanos, de que debemos conducirnos en toda piedad, en toda honestidad y en toda verdad. Nuestras palabras deben de ser así, pero no solo las palabras, sino también nuestros pensamientos y nuestras acciones. Qué importante es entonces lo que Dios va a hablar a nuestros corazones en esta noche, mis hermanos, porque esta segunda parte del capítulo 2 nos habla de los judíos que precisamente creían ser mejores que los gentiles porque de ellos era el pacto, las promesas, porque de ellos era la ley, porque de ellos vino el Salvador, ¿verdad? Porque la salvación viene de los judíos y Cristo viene de los judíos. Y por lo tanto, mis hermanos, ahí es donde se entiende que ellos tenían una percepción de superioridad, como si fuesen una raza superior. Pero lo que va a hacer Dios a través de la epístola a los romanos es mostrarnos que Dios ha dejado bajo condenación por el pecado tanto a judíos como a gentiles. Eso es algo que el apóstol Pablo claramente enfatiza en esta carta para que ninguno tenga un mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Ciertamente todo ser humano tiene un valor delante de Dios y como personas porque portamos la imagen de Dios. El hecho de ser criaturas que portan la imagen de Dios nos da cierto valor, pero aún nos da mayor valor el ser de Cristo, el ser redimidos. Sin embargo, los judíos pensaban que por vivir bajo la ley y en obediencia, supuestamente ellos, a la ley de manera perfecta, eso los hacía ser mejores que los demás. Y Pablo entonces quiere confrontar esto. Y ciertamente, hermanos, antes de que entremos en materia del estudio de esta noche, que es muy corto el pasaje que nos resta para terminar el capítulo 2, quiero que consideremos que este estudio lo voy a llevar como un paralelismo. Es decir, la actitud y el comportamiento de los judíos hipócritas que está confrontando Pablo con el paralelismo o el paralelo de nuestra vida hoy como cristianos en obediencia o en hipocresía. O probablemente siendo obedientes, pero con algunos vestigios de hipocresía que manifiestan que aún hay experiencia y vivencia en la carne en cada uno de nosotros. Tenemos que discernir esto a la luz de lo que vamos a aprender, con el propósito de que tú y yo cada vez glorifiquemos más a nuestro Dios. No lo olvides, tú y yo fuimos creados para dar gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor a partir del versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú, que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú, que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú, que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues ahora el verso 25, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley,
¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bien, hermanos, aquí el apóstol Pablo está sacando a la luz el manifiesto del comportamiento hipócrita que la religiosidad trae a cada uno de nuestros corazones. Recuerden que todos nosotros como seres humanos nacemos con la necesidad de adorar. Es por eso que somos idólatras, es por eso que nuestro corazón se crea ídolos de cualquier cosa, llamémosle personas, llamémosle la naturaleza, llamémosle cualquier situación. Siempre buscamos adorar, pero fuimos creados para adorar a Dios. El problema está cuando nuestra adoración se desvía del único que es digno de recibirla y comenzamos a adorar otras cosas. Los judíos, mis amados hermanos, cayeron en esa vida de hipocresía. Ciertamente ellos se jactaban de vivir bajo la ley, de honrar a Dios y glorificar a Dios en todos sus actos. Pero Jesús fue muy claro cuando a sus discípulos les dijo, todo lo que los fariseos les digan que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. En otras palabras, ellos hablan de la ley de Dios, obedézcanlo, pero sus actos no reflejan la ley de la cual están hablando. Fíjense qué fuerte es esto. Pero en el versículo 1 dice el apóstol Pablo que aquel que se dice judío, que lleva el sobrenombre, el título por su religiosidad o su tradición y sus costumbres, dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Fíjense, están poniendo como respaldo o como un crédito a su favor el hecho de que yo me respaldo, yo me soporto, yo me apoyo en la ley y además me glorío en Dios. De otra manera, en otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que ellos están confiando no en Dios como tal, sino ya en sus prácticas religiosas, en su ley y en el título que llevan como judíos. Eso es lo que a ellos les hacía creer que eran superiores a los demás. Pero el apóstol Pablo les confronta. Y a partir del capítulo 3 lo veremos de una manera más clara. Por eso es que hoy quiero dirigir esta enseñanza a una aplicación paralela también a nuestra vida cristiana, de cómo debemos observar nuestro caminar con Cristo. Porque de la misma manera como estos judíos vivían en una hipocresía, es decir, en una apariencia, decían pero no hacían, de la misma manera podemos estar cayendo nosotros en ese grave peligro de ser hipócritas. ¿Cómo? Diciendo ser cristiano. Cambiémosle aquí. Aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la palabra de Dios y su gracia y te glorías en Dios. Puedes darle ese sentido y entonces pensar en ti mismo y examinar tu corazón y examinar tu camino delante de Dios y juzgar si verdaderamente estamos en la fe de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo continuamente hablaba de esto. Tienes que examinarte a ti mismo. Muchos te pueden examinar, pero lo que pueden estar viendo es nuestra apariencia. Y nuestra apariencia puede aparentar piedad, puede aparentar misericordia, bondad y amor, pero los frutos que vienen de dentro, es decir, el comportamiento, esos solo podrán manifestarse cuando el Espíritu de Dios gobierna nuestras vidas. Si tú y yo nos vamos a apoyar en el sobrenombre de cristiano y nos vamos a apoyar en la Escritura y nos vamos a gloriar en Dios, tenemos que por lo tanto buscar cada día más y más la presencia del Señor para que nuestro caminar en este mundo sea verdaderamente como sal y como luz, con un buen testimonio delante de los hombres para que Dios verdaderamente sea glorificado. Porque agrega en el verso 18, y además de todo esto, conoces su voluntad instruido por la ley, apruebas lo mejor.
En otras palabras, la ley de Dios es lo mejor porque proviene de Dios. La ley de Dios es buena, mis amados hermanos. La ley de Dios no es mala. El hecho de que el hombre no pueda salvarse por cumplir con la ley, porque no puede, o el hecho de que la ley haya sido dada para mostrar nuestro pecado, sacar a la luz nuestra pecaminosidad, eso no indica que la ley sea mala. Al contrario, el mandamiento es santo, bueno y justo, porque ese es el carácter de Dios. Es más bien que la ley nos confronta y saca a la luz nuestros pecados y nuestro carácter corrompido y da evidencia entonces de la gran necesidad que tenemos de Cristo y del Evangelio. Pero entonces tú que te glorías en Dios, que llevas el sobrenombre de cristiano, vamos a ponerlo en una perspectiva personal, que te glorías en Dios, que conoces su voluntad y que además eres instruido en su palabra y que por lo tanto apruebas a la luz de la Escritura lo que es mejor, y además confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Y le agrega, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. En otras palabras, se están respaldando en que tienen el conocimiento verdadero de Dios, de su voluntad, de su palabra, de su carácter, de sus atributos. Y ciertamente nosotros como cristianos tenemos esa evidencia y tenemos esa verdad en nuestras manos, en la palabra de Dios. Tenemos ese conocimiento, pero fíjense lo que puede suceder, que si ese conocimiento se aplica meramente de manera externa y tratando de imponer a los demás nuestro propio entendimiento o nuestra creencia, no estoy diciendo con esto que no debamos compartir el Evangelio, que no debamos hablar la palabra de Dios a otros hermanos o a nuestros familiares o amigos. Claro, hay que hacerlo, pero a lo que quiero llegar con esto es que no debemos imponer algo que tú y yo no podemos cumplir. Y esto me recuerda de momento a Hechos capítulo 15, el famoso primer concilio en Jerusalén, donde se estuvo evaluando el famoso tema de si los gentiles que se convierten al Señor debían o no guardar la ley de Moisés y circuncidarse. Y una vez que se unen, hacen este concilio, Jacobo se levanta, que era el pastor principal en Jerusalén, y comienza a decir lo siguiente: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer a los gentiles ninguna carga acerca de la ley, más que el no cometer idolatría, el guardarse de los ídolos, la fornicación y de sangre y ahogado, que tiene que ver con la sangre de los animalitos. No podemos comer sangre y a su vez ningún animal que haya muerto ahogado o por asfixia, porque su sangre no se derramó. Eso es lo que se llevó al concilio. Pero en las conversaciones que llevaron los apóstoles ahí, Pedro mencionó algo muy importante. Es que no podemos imponer una carga a los gentiles que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar, hablando de la ley. Hermanos, porque la imposición de la ley es una carga, porque el ser humano por naturaleza pecaminosa que tenemos por causa del pecado de Adán, nosotros no podemos cumplir la ley. Entonces, el que se nos imponga la ley de Moisés viene a ser a nosotros un peso o una carga y no un beneficio. Eso hablando en lo natural. Ahora, vamos a lo espiritual. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. En otras palabras, significa entonces, ¿debemos guardar o no debemos guardar la ley? Aquí está la clave. Lo que se juzgó en el concilio de Jerusalén, de Hechos capítulo 15, era en materia de la ley ceremonial y religiosa, es decir, los ritos judaicos o los ritos de los sacerdotes, de los levitas. Por el otro lado, la ley moral, que son los 10 mandamientos, mis hermanos, siguen vigentes. Tú y yo debemos buscar no mentir, no robar, no codiciar, no adulterar, no tomar el nombre de Dios en vano, buscar amar a Dios sobre todas las cosas, honrar a nuestro padre y a nuestra madre, etcétera, etcétera. Esas cosas siguen vigentes. Entonces, hermanos, lo que los judíos querían imponer era su superioridad religiosa. Y muchas veces nosotros podemos estar cometiendo ese error al decir, yo soy más espiritual que el que está a mi lado, yo oro más, yo leo más la Biblia, yo me congrego más seguido. Ciertamente, el que hagas esas cosas te puede llevar a ser más en comunión más íntima con Dios, te puede llevar a mayor crecimiento, pero no te hace mejor y no te hace superior.
Y ese es el problema con la hipocresía. Ciertamente puedes tener mayor espiritualidad, santificación, eso lo entiendo, mayor conocimiento y mayor estudio, incluso mayor piedad. Claro, se puede buscar todas esas cosas, pero nada de eso te hace superior a otros. Y Pablo quiere recordarnos eso, hermanos, en esta noche. Que no por el tiempo que tengamos en Cristo, no por los estudios que tengamos, no por si te has graduado de cierto seminario o de cierta escuela teológica, te hace mejor que los demás. Puedes tener más conocimiento, pero ese conocimiento, si no se lleva con humildad para enseñar a otros a que también crezcan, ese conocimiento te va a envanecer y te va a desviar en tu corazón y vas a caer en vanagloria, es decir, en una gloria vana, donde vas a buscar tú el reconocimiento y no la gloria de Dios. Por eso dice aquí, ¿te crees que eres instructor de niños, maestro del bien, que tienes en la ley la forma de la ciencia, es decir, del conocimiento y de la verdad? Y es cierto, hermanos. Y podemos ser probablemente muy instruidos en las Escrituras y ser versados y dar enseñanzas maravillosas a la luz de los hombres. Pero lo que importa, hermanos, es el corazón. Eso es lo que Dios busca. Dios no está peleado con el conocimiento. Dios quiere que adquieras conocimiento, que crezcas en sabiduría y en el conocimiento de Dios, claro. Pero siempre en humildad, siempre con el carácter de Cristo formándose en ti, porque esto entonces será verdadero aprendizaje en tu vida. Tú pues, empieza una confrontación, Pablo, en los siguientes versículos del 21 al 24, donde hace un paralelismo hablando acerca de cómo es posible que tú, que pides que no se haga cierta cosa, tú sí la haces. Y probablemente tú te has visto envuelto en alguna ocasión así, quizá en la educación con tus hijos, quizá con tu esposa o con tu esposo, o probablemente dentro de la misma iglesia, si estás sirviendo en algún ministerio, probablemente si seas pastor. Probablemente te has encontrado en situaciones donde tu vida, tu corazón y tu relación con Cristo no están del todo como deberían de ser, y entonces promueves un comportamiento que es correcto, pero que tú no lo estás llevando a cabo. Y dice así entonces, verso 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Fíjense, lo primero que Pablo quiere confrontar ante la hipocresía es esto, que cuando tú y yo enseñamos algo a los demás, a la luz de la Escritura, porque la Escritura es verdad, entonces no solo debemos enseñarlo para que otros lo apliquen, sino para que podamos aplicarlo nosotros también. La palabra de Dios enseña en Hebreos 4, 11 al 12, que la Escritura, la palabra, es como una espada más cortante que una espada de dos filos. Los filos apuntan hacia ambos lados, tanto hacia enfrente como hacia atrás. Así que mientras tú estás predicando, mientras tú estás en un devocional, mientras tú estás dando lectura a la palabra de Dios, mientras tú estás haciendo algo con las Escrituras, también lo estás haciendo hacia ti. Porque Dios también habla a nuestras vidas mientras hablamos a los demás. Mientras tú estás escuchando esta enseñanza, el Señor también me llama a aplicar esto a mi propia vida. Es muy fácil que nosotros pensemos, los demás necesitan cambiar, los demás necesitan a Dios, yo soy el que está bien. Y esa es una característica no solo de la hipocresía, sino de la soberbia en el corazón, la arrogancia, la falta de humildad. La falta de humildad, hermanos. Tenemos que trabajar entonces en ser humildes. Jesús nos dice, aprendan de mí, Mateo 11, 28 y 29, que yo soy manso y humilde de corazón. Tenemos que buscar eso, hermanos, porque el ser manso es un fruto del Espíritu a la luz de Gálatas 5:22. Mansedumbre. Ser mansos, ser moldeables, no iracundos, no irritándonos cuando las cosas no salen como queremos o cuando se nos confronta en algo que estamos mal. Dios quiere corregir nuestro corazón. Por eso nos dice, ¿tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo?
Tenemos que trabajar de esa manera. Incluso tú, padre de familia, si tomas un tiempo para dar una lectura o devocional con tu familia, tienes que considerar esto, que lo que le estás pidiendo a tu esposa y a tus hijos, que tienen que corregir, que tienen que cambiar o que tienen que mejorar, resulta que tú también debes evaluarte a ti mismo, porque ninguno de nosotros es mejor que otros. Tenemos que trabajar en esto, hermanos, en la humildad, que Dios nos ayude. Sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Fíjense qué interesante, hermanos, porque precisamente los fariseos están hablando de una actitud religiosa, hipócrita, exterior, externa, donde ellos están manifestando un comportamiento y una conducta contraria a lo que se pide que se haga. Y probablemente nosotros pensamos, bueno, pero yo ya no robo o no hago cosas de ese tipo. Pero hermanos, ¿sabían que hay formas en las que tú y yo podemos hoy en día estar robando? ¿Has considerado en algún momento, por ejemplo, el comprar películas piratas como cristiano? ¿O el descargar material sin permiso de la web, de las redes sociales? No es necesario que tengas que ir con una arma de fuego y asaltar un banco o asaltar a una persona en la calle. No tienes que hacer eso. Hay muchas formas. Ahora también has considerado tú como creyente, como cristiano, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la sabiduría. ¿Has considerado que en el trato y en los negocios con tus semejantes, Dios demanda de ti que seas transparente y justo? Y que probablemente tú estás siempre buscando un mayor beneficio para ti y no para tus socios. Vas a pensar, pero son negocios, pastor. Sí, pero antes de ser un negociante, eres un hijo de Dios. Y un hijo de Dios debe mostrar a Dios en todo y glorificar a Dios en todo. No hay cláusulas, hermanos, donde diga, bueno, pero si se trata de negocios con otras personas, ahí sí, Dios no se involucra. Claro que se involucra, mis hermanos, porque tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos, como enseña Proverbios. Nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Y eso implica entonces, hermanos, que tú y yo tenemos que buscar a Dios en cada área de nuestras vidas. Y si nuestro comportamiento nos está llevando a no honrar el nombre de Cristo, entonces probablemente estamos incurriendo en una falta delante de Dios y delante de los hombres. Qué terrible sería que de ti como cristiano se tenga un concepto de que siempre robas a la gente o que buscas tu propio beneficio a través de manipular y de hacer las cosas de una manera que no glorifican a Dios. Eso es algo que hay que trabajar también, hermanos. Tenemos que ser justos en nuestros tratos con todos los hombres. Ciertamente todo negocio debe tener una ganancia y una utilidad, por supuesto, pero tú debes buscar que sea para ambas partes. Si tú eres alguien que da empleo a otras personas, tienes que ser justo en sus pagos y pagarles a tiempo, porque su familia necesita ese sustento. Y así sucesivamente, amados hermanos, en todo eso tenemos que ser rectos, íntegros, de una sola pieza, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Asimismo, hermanos, dice, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Fíjense qué fuerte es esto. Ahora probablemente piensen en este momento, bueno, yo no estoy cometiendo adulterio, yo no he cometido adulterio. Pero pensemos en lo que dijo Jesús cuando magnificó la ley. Habéis oído a los antiguos que les fue dicho, no cometerás adulterio. Claro, a la luz del séptimo mandamiento. Pero, ¿qué sucede cuando Jesús dice, mas yo os digo que aquel que mire a una mujer y la codicie en su corazón, o a un hombre, si eres mujer o a un hombre, ya ha cometido adulterio con esa persona en su corazón? Eso nos hace adúlteros, hermanos. No tienes que cometer el acto. La ley juzgaba y condenaba el acto. De hecho, mujer que era encontrada en acto de adulterio era llevada y apedreada por los ancianos de la casa de Israel. Pero aquí Cristo no nos dice a quien encuentren en el acto, sino el simple hecho de codiciar en tu corazón a través de tus ojos.
Entonces, mis hermanos, si tú y yo damos consejos de que no se debe de hacer eso, tienes que buscar entonces tú también guardar tus ojos, guardar tu mirada, guardar tu comportamiento con el sexo opuesto y más aún si eres una persona casada, porque tú tienes un pacto matrimonial. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que conservarnos en pureza. El llamado de Dios en Cristo es la purificación. Y la pureza, mis amados hermanos, implica todo, nuestra mente, nuestro comportamiento, nuestro ser, todo nuestro cuerpo, manifestando así nuestros miembros presentados delante de Dios como instrumentos de justicia. Tenemos nosotros, por lo tanto, un gran compromiso de santificación. Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermanos, no podemos por un lado estar diciendo algo y a las espaldas haciendo lo contrario. La hipocresía tiene que ser erradicada. La religiosidad tiene que ser erradicada de nuestro corazón, de nuestra mente, mis hermanos. Dios nos ayude, porque son cosas que realmente están en nuestras vidas, son latentes, están ahí. Incluso aquel que diga, no, yo no batallo con eso, cuida aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Así que, mis hermanos, lo que estamos viendo aquí es sumamente importante. Además agrega en el versículo 22, la segunda parte, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y podrías pensar, pero ¿de qué manera estaba cometiendo idolatría el judío hipócrita y religioso? De una manera muy sencilla. Estaba elevando la ley, los ritos y su religión al mismo nivel que Dios. Ese era el grave problema de los judíos. Lo que pensaban que les hacía superiores no era Dios mismo en sus vidas, no era el Dios de sus padres, no era el Dios de su pueblo, sino sus actos y sus mandamientos, lo que les hacía pensar que eran superiores. Y eso los estaba llevando a idolatrar la ley. Ojo con lo que estoy diciendo, les estaba llevando a idolatrar la letra escrita en tablas y no al Dios que proclamó o promulgó la ley. ¿Qué significa esto, hermanos? Que también debemos tener mucho cuidado con esto. ¿Cómo lo podríamos aplicar a nuestras vidas, hermana, hermano, en esta noche? De la siguiente manera lo podemos hacer. Considera solamente, la escritura debe ser puesta en alto. Claro. El problema no es la escritura, porque es la palabra de Dios. Si tú amas la escritura, amas a Dios. Si tú exaltas la escritura, exaltas a Dios. Toda esa parte es perfecta. Pero lo que está confrontando el apóstol Pablo es la hipocresía de decir algo, de exaltar algo que tú y yo no vivimos. Y ahí es donde se encuentra el grave peligro de la hipocresía, que Dios quiere confrontar en nuestro corazón. Exalta la palabra, hermano. Exalta a Cristo. Proclama y anuncia quién es Él. Hazlo con toda autoridad, con gozo en tu corazón. Pero asegúrate de vivir lo que estás diciendo, de creerlo con todo tu corazón, para que no caigas en semejante ejemplo de hipocresía como los fariseos. Por eso Jesús les dijo, todo lo que los fariseos les dicen que hagan, háganlo, porque proviene de la ley. El problema está en su actuar, en su comportamiento. Y por el otro lado, ellos además se agrega que habían desplazado la divinidad de Dios y ahora su Dios era la ley. Y eso también es un grave peligro. ¿Tú que te jactas entonces de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? El libro de Santiago, o la carta de Santiago, que es también Jacobo, nos dice algo muy interesante. Dice que aquel que quebranta uno de los mandamientos de la ley se hace transgresor de toda la ley. El objetivo de esta segunda parte del capítulo 2 de Romanos no es hablarnos de que el hombre puede guardar la ley irreprensiblemente. Claro que no, porque no puede el ser humano. Más bien lo que quiere mostrarnos es de que a pesar de que nos respaldemos en ritos y en la ley como letra, ¿qué significa esto? Que a pesar de hacer eso, con que quebrantes uno de los mandamientos, eres transgresor de toda la ley delante de Dios. Y si tú transgredes la ley delante de Dios, eres culpable.
Y si eres culpable, eres reo de juicio. Y si eres alguien esclavo para juicio, tu condenación sería eterna. Esa es la ecuación, esa es la cronología, esa es la línea que sigue el querer vivir bajo la ley. De hecho, en Gálatas, el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas, a la iglesia en Galacia, maravillado de que se habían desviado del evangelio de Cristo y se estaban volviendo a la ley. Y les dice algo muy fuerte: aquellos que se quieren salvar o que quieren guardar la ley, de la gracia han caído. Entonces, hermanos, la hipocresía nos lleva a querer vivir por obras, y la humildad nos quiere llevar a vivir a través de la justicia de Cristo. Tenemos que diferenciar. La ley nos aleja de Dios, la gracia nos acerca. La ley nos hace religiosos, soberbios y no humildes. Todo lo contrario con la gracia. La gracia quebranta el orgullo en nuestro corazón, nos moldea a la imagen de Cristo y quiere llevarnos a tal punto que podamos caminar como Jesús anduvo en este mundo, a través de que tú y yo sigamos sus pisadas. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Tú que te dices cristiano, pecando contra Dios, ¿te jactas y deshonras el nombre de tu Dios? Porque como está escrito, verso 24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pareciera que es una de las características del pueblo de Dios desde el principio. Primero el pueblo judío, hablando de el Israel con sus promesas terrenales, y después la iglesia, los redimidos, los justificados de toda tribu, lengua y nación, incluyendo judíos como gentiles. Resulta que todos causamos y provocamos de una u otra forma que aquellos que no conocen de Dios, que están lejanos y ajenos al pacto de Dios, hagan burla de nuestro Dios, pero no por quien es Él, sino por causa de nuestro mal testimonio. Dice aquí la Escritura, el nombre de nuestro Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los judíos estaban presentando a Dios como si fuera la ley. Y los cristianos tenemos otro grave problema. Ya no es la religiosidad como tal. En ocasiones es la carnalidad y la mundanalidad que gobierna la iglesia en el día de hoy. ¿Cómo es blasfemado el nombre de Dios en medio de los que no conocen de Dios en el día de hoy por causa nuestra? Cuando deshonramos a Dios, cuando no damos un buen testimonio, cuando probablemente de ti o de mí se ha dicho, y eso que es cristiano, y eso que es cristiana. En ese momento el nombre de Cristo está siendo blasfemado, insultado, tomado en vano por causa de nuestro mal testimonio, por causa y por culpa tuya y mía, por la hipocresía, porque decimos ser algo y no lo hacemos. Y recuerda que los reflectores del mundo están sobre ti y sobre mí justo en el instante, en el momento que confesamos a Jesucristo como Señor y que lo anunciamos a los cuatro vientos, a nuestra familia, a nuestros amigos. En ese instante todas las miradas están puestas sobre ti para ver si es cierto, para ver si no das marcha atrás, para ver si no fue solo una emoción. Incluso el problema está después, que van a hacer también burla, y no solo de ti, sino también del Señor. O probablemente tienes tiempo caminando con Cristo, pero tu testimonio y tu vida en la intimidad con tus amistades, con tu familia o tus vecinos no dan el testimonio correcto que se debe dar. Hermano, hermana, si en esta noche reconoces que por causa de tu comportamiento el nombre de Cristo ha sido blasfemado, pide perdón y pide la ayuda al Señor, que te ayude a llevar una vida de buen testimonio, para que entonces cuando tú hables con los que te rodean, también el buen testimonio que tengas respalde la predicación del Evangelio que estamos anunciando. Pues en verdad, ahora el verso 25, Pablo retorna al tema del judaísmo
Y aquí, hermanos, no está hablando de la iglesia. Quiero dejar algo claro porque a veces se entiende al final de este capítulo 2 como si Pablo estuviera hablando de creyentes que son como un judío en lo interior. No, no está hablando de eso, hermanos. Aquí se está enfocando claramente y meramente a los judíos, a un israelita judío nacional nacido en Israel bajo la ley de Moisés. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Ahora, ¿qué tiene que ver la circuncisión? La circuncisión del prepucio del miembro varonil es la señal del pacto que Dios estableció con Abraham, el patriarca, el padre de Israel. Es una señal externa, es una evidencia física de que Dios ha hecho un pacto con ese pueblo. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. En otras palabras, si realmente obedeces lo que Dios dice, entonces vale la pena que guardes la ley, aunque finalmente después nos enseña la misma escritura que de todas maneras vas a ser transgresor de la ley. ¿Por qué? Porque nadie se puede justificar por obras. Pero el objetivo de Pablo es hacerle ver a los creyentes en Roma que sí aprovecha el ser judío si realmente guardas la ley, sí aprovecha el pacto de Abraham sobre tu vida si realmente guardas la ley. Ojo, Israel, no la iglesia. Pero si eres transgresor de la ley y tu circuncisión entonces viene a ser incircuncisión. En otras palabras, pero si te dices judío, te respaldas en ese título, te glorías en Dios, te apoyas en la ley, pero transgredes y quebrantas esa misma ley, entonces la señal o el pacto que tengas externo por causa de Abraham no sirve de nada. Eres igualito que los demás, es lo que está diciendo Pablo. Y esa es la realidad, porque ningún judío puede justificarse por las obras de la ley. De hecho, quiero dejar algo en claro, mis amados hermanos. Nadie en el Antiguo Testamento, absolutamente nadie, se ha salvado por guardar la ley. Nadie puede. El único que ha guardado la ley de manera irreprensible y perfecta es nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él. Él cumplió la ley a la perfección, pero Él es Dios. Pero todos los demás hemos transgredido la ley, seamos judíos o no, todos hemos quebrantado la ley de Dios y pecado contra el Señor. Ahora bien, dice verso 24, si pues el incircunciso, es decir, aquel gentil que no está bajo el pacto judío, guarda las ordenanzas de la ley, fíjense lo que dice, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? En otras palabras, por el otro lado, aquel que es gentil, que no es judío, pero obedece y guarda lo que Dios demanda, entra en pacto y entra en relación con Dios. Imaginen por un momento aquellos que se les llama prosélitos. Significa que eran gentiles, que no eran judíos, pero que querían ser parte de la nación de Israel. Dios les decía que los recibieran. Y ellos eran los prosélitos y tenían que guardar la ley y cumplir con todo eso. Pero imagínense lo que está diciendo aquí Pablo. Imagínate que uno de ellos que llegó teniendo una religión pagana, que estaba ajeno al pacto de Dios y de las promesas de Dios, y llega y adopta todo lo de la religión judía, y resulta que obedece más que tú que te dices ser judío por cuanto eres de aquí. Entonces dice, su incircuncisión vendrá a ser circuncisión, es decir, el estar ajeno del pacto, pero por su obediencia, ahora es hecho parte de este pacto. Fíjense qué tremendo es esto, hermanos, porque a veces nos vamos a encontrar tú y yo con la disyuntiva de personas que pueden ser incluso mejores personas que nosotros como cristianos. Y cuando digo mejores personas, no me refiero al valor que como ser humano tenemos, sino a nuestras buenas obras y acciones. Resulta que puede haber personas que no conocen de Dios, pero que a veces pareciera que tienen más temor de Dios que los mismos cristianos. Personas que no conocen de Dios y que realmente le extienden la mano al pobre, al que está en necesidad. Personas que no conocen de Dios y entienden claramente que no deben cometer adulterio porque es un pacto. Y así sucesivamente. Pareciera que son más cristianos que uno. Yo he escuchado por ahí
cuando alguna hermana pensando en su esposo para su hija y dice, ay, este muchacho me encantaría, es así, así. Solo le falta ser cristiano. Por supuesto le falta todo, porque el no ser de Cristo, eso claramente nos lleva a una condenación eterna. Pero resulta que podría ser incluso más feliz su hija con un joven no creyente, porque la va a tratar mejor que con el creyente que dice ser de Cristo. Ahora, mis amados hermanos, no quiero que se malinterprete esto que acabo de decir, porque no debe haber yugo desigual. Pero escuchen, aún dentro del cristianismo, dentro de la iglesia local, dentro del círculo cercano con los que convives cada 8 días, puede haber falsos conversos o puede haber verdaderos conversos pero en yugo desigual, no con el mismo anhelo, no con la misma pasión, no con la misma meta en Cristo. Y eso finalmente, o tarde o temprano, traerá consecuencias en cualquier tipo de relación. Entonces, hermanos, tenemos que cuidar esto. Echar fuera la hipocresía de nuestras vidas. Que lo que decimos concuerde con lo que hacemos, aún en lo secreto. Yo quiero recordarles que aún lo que hacemos en lo secreto, Dios lo ve. Dios ve todo, hermanos. Pero también por el otro lado, si en lo secreto estamos buscando del Señor, entonces Él nos exaltará en público, dice la Escritura. Tenemos que buscar más del Señor para que nos ayude a quitar e erradicar esta religiosidad de nuestra mente y de nuestro corazón. Algo que Pablo está confrontando a los judíos que se jactaban por ser superiores, por causa de ser dueños de la proclamación o promulgación de la ley. Hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Pero es para llevarlo a otras personas, para compartirlo con otros. Recuerden, mis hermanos, que nosotros somos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura, a no hacer acepción de personas. Y la primera manifestación del Evangelio en nuestras vidas es un buen testimonio. Cuida tu testimonio, hermano. Cuida tu testimonio, hermana. Cuídate. Guárdate. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque somos lo peor que nos puede tocar, nosotros mismos, somos nuestro peor enemigo. Pablo le dijo así, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Es decir, cuídate de ti, de tus acciones, de tu forma de hablar, de tus pensamientos, de tus comportamientos, de tu forma de mirar, y también cuídate de lo que estás enseñando, cuídate de lo que estás aprendiendo. Guárdate para el Señor. Y luego continúa diciendo, y el que físicamente, verso 27, es incircunciso, es decir, que no tiene la señal del pacto de Abraham, pero guarda perfectamente la ley, dice, este te condenará a ti, es lo que veníamos hablando, que con la letra de la ley y con la incircuncisión eres transgresor de la ley. Ahora, no significa te condenará a ti, aquí no está hablando de salvación, está hablando del juzgarnos unos a otros en nuestras acciones o en nuestras obras. Qué fuerte es que tú estés en alguna situación, pensemos en lo laboral, y resulta que el jefe o tu patrón o tu supervisor o la persona que esté en autoridad sobre ti, te tienen un peor concepto que una persona que no conoce de Dios, compañero tuyo o compañera tuya. Y podrías pensar, ¿pero por qué un peor concepto? Porque probablemente eres respondón, porque no te sometes, porque no obedeces, porque piensas que eres mejor, porque te la pasas criticando a tus compañeros. Ah, pero eso sí, el domingo vas a la iglesia. ¿Te das cuenta? Sin embargo, la otra persona no conoce de Dios y probablemente sí, llega el fin de semana y se va a beber y lleva una vida de desenfreno, pero el testimonio que está dando en el lugar donde tú estás es mejor que el que tú estás dando. Y eso, hermanos, cuenta mucho. No para con Dios en términos de salvación, sino en cuanto a los hombres en términos de testimonio. ¿Cómo podrás compartirle el Evangelio
a tu compañero de trabajo? ¿O cómo podrás compartirle el Evangelio a tu jefe o autoridad si tu comportamiento es totalmente ajeno al Evangelio de Cristo? ¿Te das cuenta lo que Pablo está confrontando aquí? La hipocresía. Para que seamos transparentes, reales, genuinos delante de Dios. Busquemos más de la presencia del Señor. Versos 28 y 29 concluimos, hermanos. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Es decir, no es judío el que tiene solamente la señal en su prepucio con el pacto de Abraham, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es, tú te dices judío y a los judíos les digo lo siguiente, no te hace judío la señal externa, sino, verso 29, que es judío el que lo es en lo interior. Es decir, aquel que por la ley de Moisés ha sido moldeado, ha sido quebrantado. Ojo, estoy hablando de la ley y del pueblo de Israel, no de la iglesia. Estoy llevando una historia paralela, como lo comenté desde el principio. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza entonces, o el reconocimiento del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios alaba a aquel que desde lo más profundo de su corazón le obedece. Eso es lo que está diciéndonos Pablo aquí. Y lo podemos llevar a Cristo o en el nuevo pacto en que Dios se agrada y se complace cuando tú y yo buscamos desde lo más profundo de nuestro corazón obedecer a Cristo y reflejar a Cristo en todo lo que hagamos. Ese es el llamado que tenemos. El cristiano, por lo tanto, a la luz de los últimos 2 versículos, no es el que dice serlo, sino el que manifiesta serlo, el que refleja una comunión con Cristo. El que ora mucho se nota cuando ora. El que predica o el que habla la palabra se nota comunión y estudio con el Señor. Y así sucesivamente. Tú y yo no podemos tener algo que no conocemos. Y tú y yo no vamos a poder expresar a profundidad el corazón y el carácter de Dios si no hay comunión con Él. Hermanos, hermanas, podemos estar hablando mucho de Dios. Puede estar Dios todo el momento en tus labios, en tus palabras. Pero la pregunta es, y en todo tu comportamiento, en las meditaciones de tu mente y en las de tu corazón, ¿Dios son la prioridad? Eso es algo digno de reflexionar en esta noche, porque Dios nos llama a quitar toda cara, toda hipocresía, toda máscara, toda hipocresía, a quitar toda careta de engaño y a vivir de una manera honesta, íntegra, en rectitud, delante de Dios, que juzga y ve todas las cosas, y delante de los hombres. Ese es el llamado que tú y yo tenemos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nos llama a su santidad para que participemos de su naturaleza en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos, a la luz de este ejemplo de los judíos en lo natural, la gran necesidad que tenemos nosotros en Cristo y bajo el nuevo pacto de caminar en una seria relación contigo, en una comunión honesta, en una comunión genuina. Yo te pido, Padre, en esta noche, te ruego que nos ayudes a tomarnos siempre de tu mano y a no desviar nuestro corazón, a no querer vivir por apariencias, sino a vivir realmente por la comunión que tenemos con tu Espíritu. Ayúdanos a vivir tu palabra y no solo a hablarla. Ayúdanos a tener esa comunión los unos con los otros en la fe, con un amor honesto y genuino. Permite, Señor, que nuestro meditar, nuestro caminar, nuestro andar en todo momento sea conforme a tu palabra y no conforme a nuestro criterio. Y ruego aún en esta noche, Padre, por algún hermano o hermana que se encuentre en una situación de tibieza en su vida, que se ha alejado quizá por causa de pecado. Señor, que incluso ha cerrado su corazón al Evangelio, se ha decepcionado. Señor, yo ruego que hables a su corazón en esta noche. Señor, que le lleves a conocerte verdaderamente, a tomarse de tu mano y a reconocer que tú no fallas, Señor, que tú eres leal, que tú eres fiel, que tú eres verdad. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros
a depender de ti en todo lo que hagamos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. A Dios sea toda la gloria, mis amados hermanos. Gracia y paz.